Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa. Yo soy miembro de la iglesia que se reúne ahí en el 1014 de la South Joe Road en West Palm Beach, Florida. El código postal es el 33415. Estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo una vez más desde la ciudad de Boynton Beach, Florida, por esta radio por internet. Mensajes de amor para salvación. Diciembre 4 del 2018. 4 de diciembre del 2018. Son las 7:07 tiempo del este. Estamos transmitiendo también vía Facebook Live a través de la página de la radio también. Es Mensaje Salvación. Ese es el nombre de la página. Igualmente, gracias. Que Dios te bendiga. El programa que estamos transmitiendo semana a semana se titula ¿Quién es Jesús? No es más que un estudio detallado del libro de Lucas, del Evangelio según San Lucas. ¿Y qué quiere decir un estudio detallado? Bueno, simple y sencillamente estamos leyendo casi en su totalidad el Evangelio según San Lucas, y a la vez estamos tratando de entender cuál es el mensaje, ¿sí?, que Lucas dio a nuestros hermanos o a la gente a la cual fue dirigida hace más de 2000 años. Una vez que se entienda este mensaje que Lucas ha dado a estos hombres en ese tiempo, bueno, podemos de ahí aprender qué mensaje tiene para con nosotros. Es muy importante esto, ¿verdad? Que el Nuevo Testamento fue escrito hace 2000 años para hermanos y para la gente, la población de hace 2000 años. Sí, pero hay muchos principios de los cuales nosotros aprendemos en la palabra de Dios. Y esto es muy importante que lo notemos. Entonces, de manera general te pudiera decir que cada que tú vas a la palabra de Dios, tomes en cuenta esto. Esto es muy importante, ¿verdad? Para que inicies tu razonamiento, o tu razonamiento sería, voy a leer la palabra, una vez que estoy leyendo esta palabra, tu razonamiento debe de iniciar de la siguiente manera, ¿verdad? A ver, este mensaje es para estos hermanos. Supongamos que estás leyendo la carta, sí, a los Corintios, la primera epístola del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces estás diciendo, este mensaje está dirigido de parte del apóstol Pablo a la iglesia que se encuentra en Corintio, ¿verdad? Y entonces, una vez que tú haces ese razonamiento, tú ya identificas lo que quiere o lo que está diciendo el apóstol Pablo a esa iglesia, ¿verdad? Y qué principios tú puedes obtener de esa lectura que estás haciendo. Entonces es muy importante entender esto. Y es lo mismo que estamos haciendo con este estudio, ¿sí? Estamos tratando de responder a esta pregunta de quién es Jesús a través del estudio, ¿sí? A través del estudio del libro de Lucas, ¿sí? De hecho, los 4 evangelios, yo lo digo y lo pongo de esta manera, ¿verdad? Es la
única biografía autorizada por Dios, ¿sí? De Jesús. Y entonces ahorita estamos viendo uno de esos evangelios, que es el del evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 11, estamos por finalizarlo. Vamos a recordar un poquito de lo que vimos hace 15 días. Como todos recordarán, hace una semana tuvimos un seminario sobre apologética cristiana. Se trató y se habló sobre la Navidad, un tema muy interesante. Esperemos que tú lo hayas escuchado, hayas investigado, hayas estudiado, para que así tú saques tus propias conclusiones. Ok, ¿cómo no, hermano? La jornada de oración internacional que tendremos, la primera va a ser el 14 de diciembre. Va a ser todo el día, están todos cordialmente invitados. Una actividad más organizada por nuestros hermanos de Radio Internet para Salvación. Perdón, de Radio Internet Mensajes de Amor para Salvación. Sí, se va a hablar sobre la familia, se va a hablar sobre la paz, sí, se van a tener círculos de oraciones. Van a ser dos fechas muy importantes, ¿verdad? Y esperamos contar con tu presencia en ese día. 14 de diciembre. Saludos, Joel. Que Dios te bendiga. 14 de diciembre, empezando desde las 5 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Todo el día, prácticamente todo el día. Están cordialmente invitados. Ya pon ahí en tu agenda, marca este día, 14 de diciembre, ¿sí?, del 2018, desde las 5 de la mañana hasta las 11 p.m. Jornada de oración internacional. Y también se van a tocar temas muy importantes sobre la familia, sobre la paz. ¿Sí? Estás, una vez más te lo digo, cordialmente invitado. Antes de iniciar con el estudio de esta mañana, de esta mañana, ¿qué estoy diciendo? De esta noche, porque ni siquiera tarde es. De esta noche vamos a tener una oración. Padre nuestro, te damos infinitas gracias por las bendiciones que recibimos a diario de parte de ti, sobre todo por esta bendición que tenemos de ver un día más y el habernos permitido de llegar hasta estos momentos. Te pedimos tu ayuda, te pedimos que ayudes, te pedimos que tu mano obre en todas aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, por situaciones de sufrimiento, de salud, situaciones económicas, situaciones de violencia. Ayúdalos y protégelos y recordando que en ti está toda esperanza. Recordando que teniendo a ti en nuestros corazones es lo que necesitamos y es lo único que nos debería preocupar. Ayúdanos. En estos momentos estamos por iniciar nuestro estudio, un estudio más. Que lo que aprendamos aquí lo utilicemos en nuestras vidas diarias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, estaba todavía leyendo sobre la jornada de oración que se tendrá el día 14 de diciembre. Y estaba leyendo pues que inicia desde las 5 de la mañana hasta las 11 p.m. Entonces me quedé con el 5 de la mañana. Por eso la razón de los buenos días que les di. Vamos a iniciar. Voy a pedir que abran sus Biblias. Vamos a recordar un poquito sobre lo que leímos, lo que vimos hace 15 días. Voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Lucas, Evangelio según San Lucas.
capítulo 11, versículos 37 al 44. Solamente lo vamos a leer y vamos a hablar un poquito para ponernos en contexto, ¿verdad? Para continuar con la lección de este día. Lucas capítulo 11, versículos 37 al 44. Lo leo y dice de la siguiente manera: y luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús se sentó a la mesa, y el fariseo, cuando lo vio, se maravilló de que no se lavó antes de comer. Y el Señor le dijo: ahora vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera, de la copa y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y aquí todo es limpio. Y en el 42 están las condenaciones. Es una condenación fuerte, es un juicio de condenación fuerte en contra de estas personas, ¿verdad? En contra de estos fariseos. De hecho, es el significado de esa palabra, ¿verdad? Los del ay, indica eso, una condenación fuerte, ¿verdad? De parte de nuestro Señor Jesucristo en contra de estas personas. Continúa leyendo ahí en el 42, dice: mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y el amor de Dios pasáis por alto. Esto os era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. Hay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros encubiertos, y los hombres que andan encima no lo saben. Hermana Gloria Salazar, que Dios te bendiga. Bien, aquí está un juicio de condenación en contra de estos fariseos, ¿verdad? A manera de resumen, te diré lo siguiente: los fariseos eran una secta muy importante en el tiempo de los judíos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Algunos estudiosos comentan que esta secta llegaba a alcanzar los 6,000 miembros en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? 6,000 miembros. Esta es una secta grande en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y una secta muy importante, ¿verdad? Que tenía mucho peso dentro de la sociedad judía. Estos hombres eran muy celosos de las costumbres judías, ¿verdad? De la ley dada por Dios a Moisés. Ellos se autonombraban los salvaguardadores, los salvaguardas de esta ley. Pero desafortunadamente, a través de los tiempos, vinieron creando una serie de tradiciones y de costumbres que nada tenían que ver con la ley de Moisés, ¿sí? De hecho, llegó un tiempo, ya en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, le daban mucho más importancia a sus costumbres y a sus tradiciones que a la misma ley. Y eso es de lo que Jesús, nuestro Señor, los está acusando, ¿verdad? Porque en realidad la acusación que le hacen aquí a nuestro Señor Jesucristo de que no se lave las manos, nada tenía que ver con la ley, ¿sí? En la ley no estaba como un mandato de parte de Dios para con el pueblo judío, ¿sí? Sin embargo, el lavamiento de las manos era una tradición, una costumbre de estos fariseos con fines netamente rituales. Y por eso los critica, y por eso les dice, ¿sí? Aquí en esto que acabamos de leer, el Señor Jesucristo les hace ver a estos fariseos tan duros de corazón el verdadero propósito detrás de cada ley, ¿verdad? Inclusive del diezmo, ¿verdad? Recordemos que el diezmo era un requisito, era un mandato dado por Dios, ¿sí? Al pueblo judío, ¿verdad? Estaba dentro de toda la ley. El diezmo pero fue dado al pueblo judío. Y aquí nuestro Señor Jesucristo dice: la ley, el diezmo se tiene que cubrir, pero se tiene que obedecer. Pero ustedes están pasando por alto el verdadero significado de la ley. Y ahorita que estoy hablando del diezmo, quizás posteriormente vamos a hablar un poquito más al respecto, pero déjame nada más decirte lo siguiente. Para iniciar una discusión sobre el diezmo, primero debemos de tomar en cuenta un factor que es muy importante.
primero debemos de considerar si nosotros somos judíos o no. ¿Sí? Y lo otro que debemos de considerar es que si nosotros estuvimos viviendo, obviamente no, dentro del periodo que comprende cuando Dios dio la ley a Moisés hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, obviamente no. Entonces, la ley, ¿sí?, donde se incluye el diezmo, se da, ¿sí?, única y exclusivamente para el pueblo judío en el tiempo comprendido entre Moisés, cuando le fue dada la ley, y nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ese es el periodo, ¿sí?, en el cual estaba vigente la ley, ¿verdad? Entre ellos el diezmo, la adoración al sábado, etcétera, etcétera, ¿sí? Una vez que se abroga con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se crea un nuevo pacto, ¿verdad? Un nuevo pacto. Entonces ya nosotros, para empezar, ni somos judíos. Nosotros como no judíos, entonces no estamos bajo ninguna circunstancia en respetar estos mandamientos. Sí, entonces a veces cuando oigo discusiones acerca de que si el diezmo, de que no tiene sentido entrar en discusiones de ese tipo, ¿verdad? Porque ni somos judíos y ni vivimos, ¿sí? Y ni vivimos en el tiempo en que fue dada, en los tiempos de Moisés, o en los tiempos en que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Entonces, no hay por qué entrar en este tipo de discusiones. Ok, continuamos. Después vamos a hablar un poquito más sobre las ofrendas, ¿verdad? ¿Cuál es el significado o qué mensaje nos da Dios en cuanto al dar? ¿Sí? ¿Qué mensaje nos da nuestro Señor Jesucristo en cuanto al dar? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, el propósito detrás de cada ley, ¿sí?, incluido el diezmo, era la gracia, la misericordia, la redención para el alma del hombre, ¿verdad? Un hombre puede ser muy preciso en el ritual, así eran estos hombres, ¿verdad? Se preocupaban mucho por cosas muy mínimas, ¿verdad? Aquí nuestro Señor Jesucristo les recalca, ¿verdad? Se preocupan mucho por los diezmos de vegetales, de especias, ¿verdad? Cosas mínimas, sencillas, pero se olvidan de lo principal, ¿verdad? Se olvidan del amor al prójimo, se olvidan de la misericordia, se olvidan de la compasión, que eso es verdaderamente lo importante, ¿sí?, que debían de tomar en cuenta estas gentes, ¿verdad? Estos fariseos. También de lo que los acusan el Señor Jesucristo era de que les encantaba, tenían un ego muy alto, una autoestima un poquillo exageradilla, como decimos nosotros, ¿verdad? Ellos les encantaba, parecían hasta pavorreales, ¿verdad?, cuando andaban en las calles o cuando llegaban a las sinagogas, ¿verdad? No, que todo el mundo los viera, ¿verdad? Que todo el mundo viera en ellos que eran diferentes, que eran santos, que eran religiosos, que estaban con Dios. Pero acuérdate de la crítica de nuestro Señor Jesucristo, les dice, ustedes por dentro están llenos de rapiña, ¿verdad? Están llenos de inmundicia, ¿sí? Llenos de maldad, ¿sí? Aunque por afuera muy pulcros, ¿verdad? Muy con finta de religiosos, pero no era así. Entonces a ellos les encantaba eso, ¿verdad? Alimentar mucho su ego y que la gente los ensalzara. De hecho, pues en las sinagogas se sentaban en los primeros asientos. Sí, los primeros asientos siempre estaban dedicados para estas gentes, o ellos exigían sentarse ahí, ¿verdad? Como indicando como un rango, ¿verdad? Y de esto, pues, ¿qué podemos aprender nosotros? Hay que tener mucho cuidado en nuestras iglesias, ¿verdad? Nuestras iglesias no hay rangos. Tenemos una autoridad, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí para abajo todos somos iguales, ¿sí? Hay liderazgos, ¿sí? Hay hermanos que tienen una unción específica. Me estoy refiriendo a ancianos, me estoy refiriendo a diáconos, me estoy refiriendo a evangelistas, me estoy refiriendo a predicadores, ¿sí? Pero no hay rangos, ¿sí? No hay nadie más arriba que otro, ¿verdad? Todos estamos a la par, ¿sí?
dice el apóstol Pablo, todos somos un solo cuerpo, ¿verdad? Y nuestra cabeza es Jesucristo. Pero estos fariseos no lo entendían así, ¿verdad? Ellos querían estar por encima de todos, ¿verdad? Y se sentían por encima de todos, ¿verdad? Se sentían los más puros, los más religiosos, todo lo más y todo lo mejor. Cosa que no debería de ser así. Y es por lo que nuestro Señor Jesucristo los ataca duro. Sí, aquí es muy importante notar esto y se los voy a decir, y esto también yo tengo que aprender mucho. Nunca hay que creer en serio que somos tan buenos como otros dicen que somos, ¿verdad? Las exaltaciones desmedidas son como tumbas, están llenas de corrupción y son peligrosas para otros que se asocian con ellos, ¿sí? Porque las personas son engañadas por apariencias externas. Los autoproclamados caudillos dentro de las iglesias corrompen a las iglesias. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Sí? Aquí fue lo que pasó exactamente en este tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los fariseos eran los autoproclamados caudillos, los líderes de toda la población judía, y ya ven lo que pasó, ¿verdad? Los judíos lo siguieron y fueron directamente a la perdición. Entonces aquí se terminan las condenaciones en contra de los fariseos, pero de repente ahí también había escribas o doctores de la ley, ¿sí? Y uno de ellos se sintió también ofendido, ¿sí? Uno de ellos se sintió ofendido con lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo en contra de los fariseos. Olivia, Alfredo, Alejo, saludos, que Dios te bendiga, ¿sí? Entonces uno de ellos se sintió ofendido, ¿sí? Y eso es precisamente lo que pasa aquí, ¿verdad? En el 45, voy a leerlo, capítulo 11, versículo 45, dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, ¿sí? Esto es, expertos en la ley de Moisés, le dijo, maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Le tocó, ¿verdad? Le caló lo que dijo, el juicio que dijo en contra de los fariseos, ¿verdad? Pero, ¿qué crees que pasó? ¿El Señor Jesucristo se quedó callado? ¿Se disculpó? No, mira lo que pasó, ¿verdad? Más juicios, ¿verdad? En contra, más condenaciones duras en contra de estos intérpretes de la ley. Y ahí inician los juicios en contra de estos personajes, ¿verdad? Ahí en el versículo 47 del capítulo 11 dice, ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas, y fueron los padres de ustedes quienes los mataron, de modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios, sí, les digo que les será cargada a esta generación. Hay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los que estaban entrando se los impidieron. Cuando salió de ahí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosar en gran manera y a interrogar minuciosamente a Jesús sobre muchas cosas, tramando contra él para ver si lo podían atrapar en algo que dijera. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Como comúnmente, para que me entiendas, entre nosotros decimos, ¿verdad? El Señor Jesucristo estaba lanzando piedras, ¿sí? Estos juicios tremendos en contra de estas personas. Y uno de los intérpretes de la ley se sintió ofendido, ¿sí? Y le reclamó a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Lo que Jesús había estado diciendo acerca de la hipocresía de los fariseos también insultaba a los escribas y abogados, o doctores o intérpretes de la ley. Hermano Roberto Ocupado, Dios te bendiga, saludos. Sí, también les caló a los intérpretes de la ley, ¿verdad? O los escribas. ¿Sí?
Estos personajes estaban estrechamente asociados con los fariseos, ¿verdad? Pero, o sea, como te lo dije anteriormente, los escribas o los intérpretes de la ley era un oficio, ¿sí? Ellos a eso se dedicaban. Ahorita te voy a explicar más claramente qué quiero decir con esto, ¿sí? No todos los escribas o intérpretes de la ley eran fariseos, ¿verdad? Pertenecían a la secta de los fariseos. Algunos pertenecían, pero, y esa es la causa por las que se relacionan, se les relaciona mucho a estas dos, a estos dos tipos de personajes, tanto fariseos como escribas o intérpretes de la ley. Los escribas o intérpretes de la ley, sus orígenes, según algunos estudiosos, se remontan incluso mucho más atrás que los fariseos, ¿sí? Era un oficio que venía de muchísimo más atrás que los fariseos. Si estamos hablando, algunos estudiosos dicen que los fariseos se originaron como alrededor de algunos 300 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues usando eso como punto de referencia, los intérpretes de la ley o escribas todavía eran mucho más antiguos. Entonces, como puedes ver, eran personas que tenían mucho peso dentro de la cultura judía, ¿sí? Prácticamente ellos eran los encargados de llevar y dirigir el rumbo de la sociedad, ¿sí? Culturalmente hablando. Desde el punto de vista religioso, ellos eran los encargados de dirigir el rumbo de la sociedad. Y precisamente ahorita de esto los está acusando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dirigieron al pueblo judío de una mala manera, ¿sí? Y eso llevó al pueblo judío a la perdición, ¿sí? Y de eso es lo que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. De eso los está acusando, ¿sí? Te voy a dar sus funciones, ¿sí? Eran los encargados de los registros públicos, eran secretarios del gobierno, ¿sí? Eran expertos legales encargados de transmitir las enseñanzas rabínicas por escrito, ¿verdad? Enseñaban todo el sistema educacional, ¿sí? Estaba a cargo de ellos. Entonces tenían un peso tremendo dentro de la sociedad judía, dentro del pueblo judío. Todo, prácticamente todo estaba a cargo de ellos. Ellos eran los responsables de todo lo que se relacionaba a las actividades diarias del pueblo judío, ¿verdad? Como ya te lo dije, encargados de transmitir las enseñanzas rabínicas por escrito, enseñaban, interpretaban las tradiciones. La educación pública de la población judía estaba bajo su control, ¿sí? Eran los encargados de emitir juicios civiles, eran miembros del Sanedrín, les encantaba que los llamaran rabinos, ¿verdad? ¿Sí? Les encantaba, amaban esa palabra. Vestían túnicas largas y buscaban la adoración pública, ¿verdad? Ellos fueron unos oponentes, o fueron los oponentes más implacables de nuestro Señor Jesucristo. Eran violentos, al igual que los fariseos, y eran a tal grado de ponerse de acuerdo entre ellos para organizar o para tratar de asesinar, para tratar de matar a nuestro Señor Jesucristo y quitarlo de en medio, ¿sí? O sea, eran violentos en extremo con aquel que no estaba de acuerdo con ellos, o con aquel que quisiera salirse dentro de las tradiciones que ellos imponían. Entonces ya te imaginarás el choque que hubo entre nuestro Señor Jesucristo y estos personajes, ¿sí? Ya te imaginarás el odio, así te lo digo, ¿verdad?, que sentían estos personajes, intérpretes de la ley y fariseos, en contra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese era un odio intenso, ¿verdad? Hicieron hasta lo imposible, hicieron todo lo posible por matarlo y asesinarlo. Y cuando lo lograron, creyeron que habían tenido éxito, como no es así, ¿verdad? Como no es así. Hermana María Isabel, igualmente, gracias, saludos, que Dios te bendiga, ¿sí?
Entonces estos eran los doctores de la ley, ¿sí? La primera denuncia a los abogados por parte de Jesús fue que eran totalmente insensibles a las cargas de otros hombres. De hecho, Jesús los acusó de cargar a los hombres con cargas difíciles de soportar y luego negarse a ayudarlos para aliviar las cargas. Estas cargas que pusieron sobre los hombres fueron sus tradiciones no bíblicas y en algunos casos antibíblicas. Aquí hay algunas de ellas. Es que estos hombres imponían tradiciones muy duras, imponían tradiciones muy difíciles de seguir en el pueblo, pero eran tradiciones que ellos no cumplían. ¿Y cómo no las cumplían? ¿Cómo no las cumplían? Bueno, ellos creaban otras tradiciones, creaban otras leyes, ¿sí? Para ellos mismos protegerse en contra de lo que ellos le exigían a la sociedad. ¿Sí me entiendes lo que te estoy hablando? Exigían a los demás y ellos no lo hacían. Y ellos quedaban libres de esto. ¿Y cómo lograban esto? Bueno, pues creando sus propias leyes para beneficio propio. Así eran estos personajes en ese tiempo. Y de eso los acusó nuestro Señor Jesucristo. Te voy a dar nada más un par de cosas para que te des una idea del tipo de tradiciones que crearon estos personajes. La tradición de los escribas prohibía a un judío, comer huevo el sábado, porque la gallina tenía que trabajar para poner el huevo. ¿Sí me entiendes? Esto lo encontré en uno de los estudios que tengo y en uno de los comentarios que tengo. Digo, wow, increíble, ¿verdad? Increíble la manera como se encargaban ellos de crear las leyes y tradiciones para el pueblo, ¿verdad? A mí esto se me hace un poquito así como inverosímil, ¿verdad? Así como que no lo puedo creer, ¿sí? No podían comer huevos o les prohibían comer huevos porque la gallina al momento estaba trabajando para poner ese huevo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de leyes, ¿verdad? ¿Sí? Otra tradición que ellos tenían es que si una porción de ofrenda de trigo hubiera sido almacenada en un granero, no se podía almacenar otro trigo allí, óyelo, a menos que el judío barriera el granero con un cierto número de golpes de escoba. O sea, si había una bodega y anteriormente se había almacenado un trigo, antes de almacenar el nuevo trigo, ¿sí? Este judío tenía que barrer con ciertos, pero barrer con un número, ¿sí? Determinado de golpes de escoba, ¿verdad? Número determinado, ¿sí? Y ellos dictaban, ¿sí? Bajo estas tradiciones, qué número de escobazos tenía que dar en esa bodega, ¿sí? Para así quedar limpia y poder meter trigo nuevo. Si te fijas el tipo de costumbres y el tipo de tradiciones que estos personajes, pobres judíos, ni a dónde irse. Por un lado, o los Herodes, subyugados por Herodes y explotados. Por otro lado, el imperio romano, ¿verdad? Exigiéndoles impuestos. Pero luego, por otro lado, estos personajes religiosos que estaban en obediencia a Dios, ¿sí? Dándoles todo este tipo de costumbres y tradiciones que nada tenían que ver con la ley. Entonces, para el pueblo judío fue verdaderamente muy complicado en esos tiempos vivir, ¿sí? Y bueno, pues precisamente de esto los acusa nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los acusa de incongruentes, ¿sí? A estas personas, ¿verdad? Ustedes ponen reglas, pero luego ustedes no las cumplen. Así de simple les está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Volumen tras volumen de tradiciones de escribas se impusieron a la gente común hasta que la vida fue casi insultantemente reglamentada y sofocada. Pero eso sí, ¿verdad? Los fariseos y los escribas se aseguraron de liberarse de tales cargas, añadiendo tradiciones que solo ellos tenían los privilegios, ¿sí? O sea, ellos se cuidaban de no cumplir con lo que ellos exigían de la población, creando leyes para ellos propios. Y aquí te voy a dar un ejemplo. Tenían una ley, una tradición, lo que se llama la tradición del Corbán. Esta tradición ahí se menciona en el 11, 37 al 47. Esta tradición decía que ellos no estaban obligados a mantener a sus seres queridos, ¿sí? Porque el dinero que tenían ellos era dinero de Dios,
era dinero dedicado a Dios. Por lo tanto, ellos no estaban obligados a proteger a sus seres queridos, ¿verdad? Y si tenían dinero, que la mayoría de ellos tenían posición económica estable, ellos decían, yo no tengo por qué apoyarte, yo no tengo por qué darte dinero, este dinero no es mío, es de Dios, ¿sí? Está santificado para Dios. Imagínense el tipo de leyes que hacían para protegerse ellos mismos, ¿verdad? Obviamente había mucha... Terence, thank you, brother. Sí, evidentemente ellos se protegían bastante, ¿verdad? Ellos lo que menos les preocupaba era la gente, ¿verdad? Ellos se preocupaban solamente por sí mismos, ¿verdad? Tenían una tradición que se le llama el domicilio ficticio, ¿sí? Esto consistía en que un escriba, si tenía un importante viaje rabínico para hacer, podría fingir que tenía un domicilio, ¿verdad? Cada cierta distancia para viajar más lejos, ¿verdad? O sea, cada cierta distancia fingía que llegaba a ese lugar y estaba alojado, ¿verdad? Y lo estaba por ahí por unos momentos y luego se iba a otro lugar. Te voy a poner un ejemplo, en el equivalente de 1 kilómetro, ellos cada 200 metros ponían un descanso, ¿verdad? Porque la ley, ellos decían, tú no puedes ni siquiera viajar, ¿sí? En sábado le decían a los judíos y les exigían, ¿verdad? Y hay de aquel a que vieran viajando, pero ellos crearon una ley para ellos en la cual creaban estancias de descanso cada cierto distancia para poder viajar, ¿sí? Si te fijas de lo que los acusa nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahí en la tradición tenían una tradición muy curiosa, ¿verdad? Esta tradición la vemos ahí en Mateo 23 del 16 al 19. Dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Así te fijas el tipo de tradiciones que ellos creaban, hablando del templo y de lo que estaba dentro del templo, daban más importancia al templo, ¿verdad? Al interior del templo, daban más importancia a los bienes materiales, daban más importancia al oro. Pero el templo para ellos no era importante, ¿verdad? Si tú te metes con el oro tienes problemas, básicamente es lo que están diciendo, ¿sí? Aquí el Señor Jesucristo también los está acusando duro, ¿verdad? Los llama de ciegos y de insensatos, ¿verdad? Los está acusando de lo ilógico que son sus tradiciones, ¿verdad? En el caso del templo, ¿qué dice que es más importante, el oro o el templo? Que santifique el oro, ¿no? Obviamente nuestro Señor Jesucristo está diciendo, pues el templo es más importante que el oro, ¿verdad? Pero este tipo de leyes son las que se creaban para beneficio propio, mientras al pueblo judío les exigían, ¿sí? Les exigían cargas muy pesadas a cumplir a través de sus tradiciones, ¿sí? Entonces, como puedes ver, esta es la forma en la que los abogados de la época de Jesús se mantenían al margen de las tradiciones, ¿verdad? Onerosas que exigían de todos los demás, ¿verdad? Aquí tenemos que aprender mucho, ¿verdad? Hay que practicar lo que predicamos, ¿sí? Y es un mensaje para todos, ¿verdad? No solamente para el predicador, para el anciano, para el diácono, para todos, ¿verdad? Para todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo, para todos los que somos miembros de la iglesia, ¿verdad? Es muy importante practicar lo que predicamos. También aquí podemos ver cómo Jesús aprovecha la ocasión para
exponer el odio asesino en los corazones de algunos de estos abogados. En el exterior, estos abogados y estos escribas construyeron lujosas y ornamentadas tumbas para los antiguos profetas, pero por dentro odiaban y querían asesinar al profeta. ¿Sí? O sea, esto es a Jesús. ¿Sí? Todo exterior, ¿verdad? Todo exterior. Daban la impresión de que veneraban a los profetas de Dios, pero en su odio abierto a Jesús mostraban un corazón malvado que, como sus antepasados, habrían matado a los profetas si hubieran vivido en esa antigua generación. Una vez más, exteriormente pretendían mantener la vida sagrada, ¿verdad? Muy religiosos, pero internamente fueron los peores asesinos de todos los tiempos porque mataron al Hijo de Dios. Así es, ¿sí? Exteriormente, ¿sí? Muy pulcros, muy sagrados, muy religiosos, pero interiormente los peores asesinos. Así es, ¿sí? Los peores asesinos de todos los tiempos porque mataron al Hijo de Dios. Ahí en el 11:49 tenemos una frase dicha por el Señor Jesucristo: la sabiduría de Dios. Sí, bueno, esto es aparentemente un título mesiánico que Jesús se aplica a sí mismo. Así es, hermano, así es. ¿Sí? La sabiduría de Dios es un título mesiánico que Jesús se aplica a sí mismo. ¿Sí? Y esto lo podemos ver ahí en Mateo 23:34, la última denuncia similar de los fariseos. Jesús dice: por eso yo te envío profetas. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que la sabiduría está personificada en el libro de los Proverbios. ¿Sí? Y esto podría ser una profecía mesiánica en sí mismo. Y debido a que estos abogados querían y tuvieron éxito en asesinar al inocente Hijo de Dios, si ellos serán responsables de todos los asesinatos de los profetas y mensajeros de Dios en el Antiguo Testamento. La sangre de Abel fue la primera en derramarse debido a la verdad de Dios, ¿sí? Y luego la sangre de Zacarías fue la última. Pero la muerte de el profeta, esto es el Mesías, será el asesinato final, el acto culminante de todo odio contra la soberanía de Dios. El asesinato del Hijo de Dios fue el pecado final. El asesinato del Hijo de Dios resultó en la destrucción de la comunidad judía, ¿sí?, por parte de Dios en el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Finalmente, aquí podemos ver que Jesús acusó a los escribas y abogados de quitarles a los hombres la clave, ¿sí?, del conocimiento. Estos abogados pretendían ser guardianes y proclamadores del conocimiento de Dios, pero en realidad eran destructores. En lugar de enseñar, ¿sí?, a la gente la voluntad de Dios como Dios la reveló en el Antiguo Testamento, amontonaron y ocultaron bajo una manta de tradiciones humanas la verdadera revelación de Dios. Se opusieron a Cristo y envenenaron las mentes de las personas contra Él, ¿sí? Y esto aún viendo los milagros, ¿sí? Y esto aún viendo los milagros que efectuó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera lo hacían? Bueno, pues amenazando con hacer daño a cualquiera que hiciera un esfuerzo por seguir a Jesús y aprender de Dios por medio de Él. Cristo fue el Verbo de Dios encarnado. Él es la clave de toda sabiduría, ¿sí? Él intentó cortar la apariencia de la tradición de los escribas y enseñar a la gente la verdadera revelación de Dios, ¿sí? Cosa que produjo una confrontación tremenda, ¿sí?, entre estos grupos con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Obviamente los abogados se opusieron a Él, ¿sí?, y se opusieron con tanta vehemencia que iban a tratar de atrapar y provocar a Jesús, ¿sí?, con el objetivo de que hablara algo indebido, inadecuado, y entonces ahora sí acusarlo, ¿verdad?
Y vemos que de aquí en adelante estos gentes, estos adversarios de nuestro Señor Jesucristo lo estuvieron atacando duro y lo tuvieron acosando bastante con el objetivo de encontrarle algo falso, ¿sí? Algo negativo, ¿sí? Algunos continuaron voluntariamente odiándolo, ¿verdad? Intensificando sus esfuerzos para matarlo. Otros sin duda fueron rescatados. Hubo algunos fariseos y líderes judíos influyentes que se hicieron discípulos, ¿sí? Hay que recordar eso, ¿sí? Eran adversarios, pero dentro de esos adversarios algunos judíos, miembros del Sanedrín o miembros dentro de los fariseos se hicieron discípulos de él, ¿verdad? Nicodemo, José de Arimatea y otros, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. El mundo todavía está lleno de fariseos y abogados, ¿sí? El mundo todavía está lleno de adversarios de nuestro Señor Jesucristo. Fingen amar a Dios, pero al mismo tiempo estudian su palabra para tratar de destruirla. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado, hermano y hermana, ¿sí? De hecho, todo lo que yo estoy hablando, escudriñalo, analízalo, razónalo a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Y una vez que lo razones a la palabra de Dios, llega a una conclusión. Esto es muy importante porque, una vez más te lo digo, el mundo está lleno de adversarios. El mundo en estos tiempos está lleno de fariseos, entre comillas, y está lleno de doctores de la ley, ¿verdad? Opositores a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar. Aquí se acaba. ¿Cuánto nos quedan? 5, 7 minutitos. Bueno, podemos hablar un poquito sobre el capítulo 12, versículos del 1 al 3. Lo leo. Dice: en esto, juntándose una innumerable multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que dijisteis en tinieblas a la luz será oído, y lo que hablasteis al oído en las alcobas será pregonado en las azoteas. Tras enfrentar la oposición hostil de muchos enemigos, Jesús aprovecha la ocasión para advertir a sus discípulos que deben de estar alerta, ya que enfrentarán los mismos ataques contra su espiritualidad. Tras haber denunciado la hipocresía de los fariseos y abogados, advierte a sus propios discípulos que deben cuidarse de la levadura de los fariseos. La forma de vida fariseica era especialmente engañosa. La incredulidad seductora, que aparentemente parece ser religiosa, ocultaba a la vez rebelión interior y maldad. Y esa es la levadura, ¿sí? Esa es la levadura de la que hablaba nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Te voy a hablar un poquito más de lo que es hipocresía. Quizás tú tengas una idea o una noción de lo que significa hipocresía. Vamos a aclararla más y vamos a ver de qué se trata, porque precisamente esta es la levadura de la que se tienen que cuidar los apóstoles. ¿Sí? Hipocresía consta de dos operaciones a través de las cuales se manifiesta en los modos simple y combinado: la simulación y el disimulo. La simulación consiste en mostrar algo distinto de lo que se es, en tanto que el disimulo oculta lo que no se quiere mostrar. En el caso de los fariseos, ellos mostraban algo distinto de lo que se es. Ellos se decían seguidores de Dios, protectores de la ley de Dios, ¿verdad? Pero en realidad interiormente estaban llenos de amargura, estaban llenos de odio, estaban llenos de egoísmo, ¿sí? ¿Por qué eran hipócritas también? Bueno, porque les encantaba disimular, ¿verdad? ¿Sí? Ocultaban lo que no querían mostrar, ¿verdad? Hacían parecer ante la gente y ante la sociedad como los perfectos, los santos, los puros, los de yo no rompo un plato, ¿sí? O sea, muy blancos por fuera, ¿verdad? Muy adornados por fuera, pero por dentro llenos de podredumbre,
y llenos de maldad. Esa es la hipocresía y esa es la levadura de la cual dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: cuídense, cuídense. ¿Sí? Te voy a dar otro ejemplo de la hipocresía. Alguien que condena todo lo relativo al adulterio, oílo, algo una vez más sobre hipocresía. Alguien que condena todo lo relativo al adulterio pero lo comete es hipócrita, ¿sí? Alguien que habla mal del adulterio pero esa persona comete el adulterio es hipócrita, ¿sí? La hipocresía es como la mentira porque pretenden ser alguien que no son, engañando a los demás, ¿sí? Una persona que hace eso se considera como hipócrita. Ay, palabras fuertes, hermanos. Pero precisamente es de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí, ¿sí? Esa es la levadura que dice: cuídense de ellos, cuídense de los fariseos, cuídense de su hipocresía, ¿sí? Porque esta levadura no se ve, ¿sí?, en su momento, ¿sí? Y poco a poco se va metiendo. ¿Qué pasa cuando la levadura se adhiere a la masa? Una masa. ¿Sí? Pues la masa empieza a ver, aunque sea poquita levadura, ¿sí?, cuando se agrega la harina, ¿qué es lo que empieza? No se nota, tú la pones y no se nota, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando empiezas a hacer agua y empiezas a formar la masa? La masa empieza a alterarse demasiado, ¿verdad? El efecto de la levadura es tremendo. Bueno, pues el efecto de la hipocresía dentro del mundo religioso es devastador. El efecto de la hipocresía dentro del mundo religioso tiene efectos malignos, viene del maligno. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de actitudes de parte de nosotros y también detectar a supuestas personas que hablan verdades, pero por dentro dicen ser otra cosa que no son. Entonces hay que tener mucho cuidado. Al igual que nuestro Señor Jesucristo les dice: tengan cuidado, nosotros también debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Porque aquí les está diciendo a nuestro Señor Jesucristo a los discípulos: ellos también pueden ser fermentados, pueden ser influidos con hipocresía si no permanecen espiritualmente alertas. Jesús advierte que vendrá el día cuando todos vean que su evaluación de los fariseos fue correcta, ¿sí? Llegó el día en que se expuso la hipocresía oculta de la religión farisaica, de los fariseos, perdón. El juicio sobre su camino como falso fue claramente confirmado en la muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? Además fue la hipocresía fanática de los fariseos la que agitó la rebelión judía contra Roma y causó la destrucción del judaísmo, ¿sí?, de ese entonces, ¿verdad? Todo el mundo vio qué sucedía y sabía que su hipocresía lo había provocado. Por otro lado, lo que los discípulos de Jesús tuvieron que aprender de él en la oscuridad, susurrado en secreto en la intimidad, sería conocimiento común, esto es, proclamado en los hogares, en todo el mundo. 2000 años de historia desde que Jesús hizo esta advertencia han confirmado sus predicciones una y otra vez. La hipocresía, como la de los fariseos, continúa siendo expuesta una y otra vez, ¿sí? Y es que aquí hay algo, y ya con esto voy a acabar, ya son las 8. Ningún hombre puede actuar en la religión por mucho tiempo hasta que lo descubran, ¿sí? La verdad siempre sale a flote. La verdad no puede ser forzada a esconderse por mucho tiempo. Siempre tendrá que salir a la luz y ser reconocida. La verdad siempre triunfará. Entonces, él pide que el discípulo esté espiritualmente alerta y siempre al lado de la verdad, ¿sí? Eso le está diciendo a sus discípulos, eso también nos lo dice a nosotros. Estar siempre alerta y al lado de la verdad. De hecho, si yo te dijera
¿Cuál es la definición de fe? Tú ya tienes en tu mente la definición, ¿verdad? Yo te voy a dar otra, pero que no se te olvide. Fe, búsqueda incansable de la verdad. Es otra definición de fe. ¿Sí? Fe es la búsqueda incansable de la verdad. ¿Sí? Eso es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo. Siempre estar en busca de la verdad y siempre estar alertas. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Que el Señor les bendiga. Mañana, con el favor de Dios, aquí estaremos nuevamente en punto de las 6 de la tarde, hora centro. 7 de la tarde, 7 de la noche, tiempo del este. Muchas gracias. Una vez más, que el Señor les bendiga y hasta mañana. Agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es el lirio.